Saludos. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de esta semana. Bienvenidos a nuestro canal Escuela Sabática ADE. Hoy vamos a estudiar cómo afrontar las malas decisiones. ¿Cómo afrontar las malas decisiones? El texto para memorizar lo encontramos en Esdras capítulo 9, verso 6. Dice de la siguiente manera. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras 9:6. Entre las malas decisiones que tomaron los israelitas estaban los matrimonios con incrédulos, que no compartían su creencia en el verdadero Dios viviente. Las dos partes estudiadas en esta lección abordan la realidad de que el pueblo de Dios había mezclado a sus familias con aquellos que no deseaban seguir a Dios y eran idólatras. El libro de Nehemías concluye con un breve relato de la discusión de Nehemías con algunos de los judíos porque ponían en riesgo su consagración a Dios al casarse con incrédulos. Nehemías señala que Salomón cayó debido a su decisión equivocada de casarse con mujeres idólatras. El pueblo de Dios necesitaba aprender de la mala experiencia de Salomón. Nehemías avergonzó públicamente a los hombres que se habían casado con esposas idólatras, recordándoles que sus decisiones lo acercarían o los alejarían de Dios. Curiosamente, Esdras había afrontado la misma situación algunos años antes. En Esdras capítulo 9 y capítulo 10 leemos la oración de confesión de Esdras, en la que él reconoce la gravedad de los matrimonios mixtos con los incrédulos. Era una nación en la etapa de un nuevo comienzo y una de dos: o desarrollarían un mayor compromiso con Dios o se influirían mutuamente para alejarse de él. El celo de Esdras y de Nehemías en esta situación puso a la nación de rodillas, y muchos de ellos se reformaron al separarse de sus cónyuges incrédulos. Por lo tanto, al aprender de estas historias debemos pensar cuidadosamente en la elección de nuestro cónyuge. Pero lo más importante es que debemos aprender del principio que aquí se exalta: tomar decisiones que nos acerquen más a Dios, no las que nos alejen de Él. Deberíamos sopesar cada decisión sobre la base de donde terminaremos en el futuro si seguimos en esa dirección. Tras el retorno a Jerusalén, el remanente se contaminó contrayendo matrimonio con personas idólatras. Tanto Esdras como Nehemías enfrentaron este problema en distintos momentos. Comprender cómo actuaron ellos en su tiempo y cultura nos ayudará a enfrentar este problema en nuestro propio tiempo. Esta lección la vamos a dividir en dos partes. La primera parte es Esdras, reacción de Esdras en el capítulo 9 y actuación en Esdras capítulo 10. Y la segunda parte es Nehemías, la reacción de Nehemías en Nehemías 13, 23 al 25. ¿Y cuál fue su actuación en Nehemías 13, 26 al 27? Por último, vamos a presentar cuál es la actualización del problema y cómo la podemos aplicar a nuestros días. Así que empecemos. Reacción de Esdras. Reacción de Esdras. Escuchemos qué dice Esdras capítulo 9, verso 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Entre el tiempo de Zorobabel y la llegada de Esdras, el pueblo de Israel había comenzado a contraer matrimonios mixtos entre israelitas y cananeos. La queja surgió de los dirigentes civiles, ya que los mismos sacerdotes y levitas se habían contaminado con el tipo de matrimonios que la ley prohibía. Esdras, consciente de que esta había sido una de las razones para la entrada de la idolatría y la caída moral del pueblo, se entristeció en extremo. Quedó postrado hasta la hora del sacrificio vespertino, y entonces elevó una oración a Dios, reconociendo que habían pecado
al no haberse separado de los pueblos paganos. Ahora, ¿cuál fue la actuación de Esdras? Escuchemos qué dice Esdras capítulo 10, verso 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. La investigación de este asunto se demoró durante varios meses. A pesar del número relativamente pequeño de los implicados, aproximadamente 4 de cada 1000 matrimonios, ¿qué mujeres extranjeras debían considerarse paganas? ¿Qué estaban enseñando a sus hijos? ¿O cuál era su influencia sobre la familia? Las mujeres despedidas no fueron separadas de sus hijos, ni se les dejó desamparadas. La palabra despedir no se usa como sinónimo de divorcio, sino de anulación matrimonial. Estos matrimonios eran ilegales, prohibidos por la ley. Dios quiere que nuestra naturaleza humana esté sujeta a Él y que nuestro compromiso con Dios sea firme, sin altibajos, y que siempre pongamos a Dios en primer lugar. Escuchemos lo que dice el libro Profeta y Reyes en la página 458. Con infinita paciencia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Sobre todo lo demás, Esdras enseñó la ley, y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Reacción de Nehemías. Ahora analicemos la reacción que tuvo Nehemías. Escuchemos Nehemías capítulo 13, verso 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. A pesar de que el pueblo se había comprometido poco antes a no tomar esposas extranjeras, aprovecharon la ausencia de Nehemías para recaer de nuevo en esta costumbre. Probablemente estas esposas fueron tomadas como segundas esposas. Por ello, la mitad de los hijos hablaban una lengua y la otra mitad otra. Dado que el judaico o hebreo era la lengua en la que estaba escrita la palabra de Dios, había un serio peligro de abandonar la fe. Nehemías usó su poder civil para castigar a algunos de ellos, mostrando así su indignación por lo ocurrido. Esa fue la reacción de Nehemías. Ahora, ¿cómo actuó? Analicemos Nehemías capítulo 13, verso 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Nehemías le explicó al pueblo por qué no debían tomar mujeres extranjeras. Si analizamos que hubo israelitas que se casaron con mujeres extranjeras sin que esto se considerara pecado. Tenemos el caso de Moisés, que se casó con Séfora, era una madianita. Salmón se casó con Rahab, una cananea, y Boaz se casó con Ruth, una moabita. Ahora bien, no era un problema de nacionalismo, sino de religión. El problema o pecado radica en unirse íntimamente con una persona que tiene una fe diferente o que ni siquiera cree en Dios. Si estamos comprometidos con Dios, buscaremos la ayuda idónea que nos lleve a fomentar la devoción mutua por Dios. Ahora, vamos a actualizar este problema y cómo podemos aplicarlo a nuestros días. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 y 15 en la versión Dios habla hoy.
declara lo siguiente. No os unáis en un mismo yugo con los que no creen. Pues, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué unión puede haber entre la luz y la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y buscar primeramente el reino de Dios, según el libro de Marcos capítulo 12, verso 30 y Mateo 6, 33. ¿No le consultaremos a Él primero antes de tomar una decisión tan trascendental como el matrimonio? Su consejo es claro. Una unión íntima con una persona incrédula no nos elevará espiritualmente, sino que tenderá a apartarnos de nuestra fe. No obstante, Pablo aconseja al creyente seguir siendo fiel a su cónyuge incrédulo y no separarse. Eso está en 1 Corintios capítulo 7, verso 12 al 16. Podemos tener la seguridad de que a pesar de nuestras decisiones erróneas, la gracia de Dios sigue estando disponible para todos. Escuchemos el consejo del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas en la página 153. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. Una vez más, vamos a repasar nuestro texto para memorizar en Esdras capítulo 9, verso 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Gracias por estar con nosotros en este estudio, cómo afrontar las malas decisiones. Si te gustó el video, puedes compartirlo con los demás, dale like a nuestro video y déjanos un comentario, cualquier pregunta o pedido de oración. Estaremos orando por ti. Gracias por esta bendición. Estuvo hablando contigo tu hermano Alexis Rodney y Madalgisa Hillhouse en la lectura de los textos. Dios te bendiga. Bendiciones.